Telediario Matutino. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros en el Telediario Matutino. Son las 7:03 de la mañana, la temperatura en 14 grados centígrados. Y como le anunciábamos antes de la pausa comercial, está conmigo Jorge Cermeño Infante. Él ha sido alcalde de Torreón, él ha sido candidato a la gubernatura de Coahuila, él ha sido legislador en un proceso muy complicado. Recuerdo aquel San Lázaro, ¿se acuerda, Jorge? ¿Cómo no? ¿Cómo O sea, no? que el PAN sacó la caballería, iban a abrir fuego, Jorge, sí estaban a punto de abrir fuego. Buenos días, ¿cómo está? Bien, Ángel, buenos días. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Bueno, fueron momentos muy complicados para México, porque acuérdate que había pues la amenaza de no permitir que el presidente Calderón llegara a tomar posesión el día 1 de diciembre. Ya lo habían hecho el 1 de septiembre, cuando no le permitieron a Fox subir a la tribuna y decir el mensaje que tradicionalmente decían los presidentes en su último informe de gobierno. De tal manera que, pues ante esa amenaza, también los diputados del PAN decidieron no permitir que los diputados del PRD tomaran la tribuna. Y así duramos 4 días. Aparte de los plantones que había en las calles de la Ciudad de México, la toma del Reforma, había un plantón en el Zócalo, mucha gente también alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro. En fin, una situación difícil, de mucha presión, de chantaje. Y bueno, pues logramos finalmente que el presidente Calderón llegara a San Lázaro, rindiera protesta y lo hiciera con un saldo blanco, Ángel. Creo que fue un momento histórico para México, el que los legisladores pudieran estar presentes, cumplir con lo que mandata la Constitución. Y bueno, yo tuve el honor de presidir al Congreso de la Unión en esta histórica sesión del 1 de diciembre del 2006. ¿Qué hay, Jorge, de este relax un poquito político y el enfoque que tomó su carrera en España? Es decir, la representación diplomática de nuestro país en Europa. ¿Cómo benefició o perjudicó la imagen de Jorge Cermeño? Mira, yo creo que son experiencias muy positivas. Desde luego es un honor representar a tu país en un país tan importante como es España. Yo te diría que de las embajadas que tiene México, quizá después de la de Washington, la embajada de México en España pues debe ser la segunda más importante, por todo lo que compartimos con España, la lengua, la historia, la cultura, los valores. Para mí ha sido una grandísima experiencia. Puedo decirte que logramos que la relación México-España fuera una relación importante, una relación estratégica. En 3 ocasiones hubo la visita de Estado del presidente Calderón a España. Vino a México el presidente Rodríguez Zapatero. Tuvimos encuentros bilaterales, 2 reuniones al más alto nivel entre secretarios de Estado y ministros españoles. Estuvimos presentes en múltiples universidades españolas dictando conferencias. Hemos logrado que haya un gran intercambio comercial México-España. Cada año sube tanto las importaciones como las exportaciones. Hay más de 3.500 empresas españolas con presencia en México. Entonces, para mí fueron casi 5 años de una grandísima experiencia. Puedo decirte que pues es otro nivel, por supuesto, más civilizado, pero evidentemente tuve la oportunidad de tratar a muchos dignatarios, a muchos diplomáticos, secretarios de Estado, y bueno, pues prácticamente todo el gabinete, gobernadores mexicanos, legisladores. Puedo decirte que no hubo una sola semana de mi gestión como embajador que no tuviéramos eventos y la presencia de mexicanos en España, ¿no? Ahora, hay un conflicto en este momento en Europa con el desplome de las economías. Sí. Alemania y otros países tratando de rescatar, incluso Grecia, el desplome de economías que, pues el mismo España, con un porcentaje alto, creo que anda como en el 19, 18% de desempleo histórico. Y México, ¿cómo lo ve desde el interior ya como
pues aspirante a una senaduría. ¿Cómo lo ve en este momento nuestro país en materia económica? Mira, efectivamente estamos viviendo una de las peores crisis económicas en muchos años. Algunos la comparan con la del 29. No se había visto en muchos años el desplome de bancos y el desplome de economías importantes, empezando por los Estados Unidos. Bueno, en Europa se está viviendo de manera muy especial, sobre todo en países como Grecia, como Portugal, como España, Italia y ahora Francia, y este efecto pues va contagiando a todos. En España hay más del 20% de parados, así le llaman a los desempleados. Aunque debo decir que ya hay un programa de apoyo a la gente que no tiene empleo, de tal manera que pues eso, digamos, palía un poco las cosas. Hay un estado de bienestar que se ha construido en la Unión Europea muy importante, que tiene que ver con la escuela, que tiene que ver con la salud y con otras cosas. Ya. Esto se ha venido deteriorando, evidentemente, con esta crisis, por muchas razones. ¿Cómo se ve desde allá a México? Se le ve muy bien. Ahora, curiosamente, los países que antes eran problemas, como los países latinoamericanos, pues están siendo los países que están aportando soluciones a esta problemática. Con todos los trancazos del crimen organizado, Jorge. Con todo y eso, Ángel, debo decirte que, sobre todo en España, se valora mucho la lucha que está llevando a cabo el gobierno mexicano frente al crimen organizado. Y en un país donde han sido golpeados por los etarras, por el crimen organizado, por el terrorismo, pues valoran mucho que el gobierno tenga una presencia importante y no permita también que estas bandas delictivas hagan de las suyas. De tal manera que se valora y se tiene pues en aprecio lo que se está haciendo en México para combatir el delito. Se nos ve bien, se nos ve como una economía sólida porque lo somos. México está entre las 13 principales economías del mundo. Pero en el terreno macroeconómico, pero habrá que ver en la entraña del país cómo lo siente. Por supuesto. Yo creo que el gran reto en México es disminuir esta brecha entre quienes todo tienen y quienes carecen de lo más indispensable. Pero si hablamos de la economía en general, hombre, pues somos un país que ha venido disminuyendo también los índices de pobreza, que ha venido ampliando la cobertura de salud, que ha venido haciendo esfuerzos importantes por generar mejor infraestructura. Debo decirte, en este sexenio, la inversión en infraestructura no tiene precedentes en muchos sexenios anteriores. La construcción de casas habitación en estos últimos 10, 12 años no se había hecho en décadas en el país. En fin, ¿qué nos falta? Por supuesto, disminuir esta brecha entre quienes menos tienen y quienes tienen mucho. Pero como economía es un país donde tienes una moneda sólida, donde tienes las reservas económicas más altas en toda la historia del país, más de 150,000 millones de dólares, hay estabilidad en la moneda, pues todo eso se valora muy bien porque finalmente en un mundo de crisis pues permite que México ya no suceda lo que nos pasaba cada sexenio, que venía alguna crisis económica y en 2 días se vaciaban las arcas del Banco de México y todos los grandes capitales se fugaban del país. Esto no sucede porque hay solidez y porque hay respaldo económico. Usted en España estuvo enterado de lo que pasaba acá, en todos los terrenos, ¿no? En el terreno de lo político, en la región, incluso de lo familiar. ¿Sí estuvo enterado siempre, Jorge? Por supuesto, Ángel, y me duele mucho. La verdad de las cosas es que todos los días tenía yo comunicación con mis hijos, con mi familia, con amigos, independientemente de los laguneros que visitaban España y con los que podía yo platicar ampliamente. Todos los días leía yo los periódicos, la prensa local, porque por internet puede uno estar enterado, ve unos noticieros, en fin, estás enterado de lo que está sucediendo. Y sí me dolía mucho. Y puedo decirte que de las vacaciones que yo tenía, que nos daban 30 días al año, independientemente de alguna otra visita por alguna otra razón, siempre las pasé en la comarca lagunera. Ya. Me duele ver lo que está pasando, me duele ver cómo de ser la ciudad más segura de México, así fue declarado cuando yo era alcalde en Torreón, así lo decía Rogelio Montemayor frente al secretario de Gobernación, de ser una ciudad segura, pues pasamos a esta situación que es muy lamentable.
Yo creo que se han dejado de hacer muchas cosas, pero sí creo que podemos retomar los valores que le dan, que caracterizan a la gente de la comarca lagunera. Somos una sociedad que quiere vivir en paz, que quiere tener trabajo y que aspira a mejores condiciones de vida.